y hagas esta declaración de fe conmigo. Levanta tu Biblia, por favor, y digamos todos con fe. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y el mismo Dios de paz nos santifica por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Los niños pueden salir a tomar sus clases. Mientras los pequeños salen, en la pantalla va a aparecer el tema del mensaje del día de hoy. Lleva por título, iglesia, ingrediente final para la cruz: su ira. Ingrediente final para la cruz: su ira. Vamos a basarlo en Juan capítulo 8, del 31 al 34. Lo vamos a leer en Reina Valera 1960. Juan capítulo 8, del 31 al 34. Vamos a darle lectura. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad, como dice iglesia, os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muy bien, hermanos. Hace 15 días, iglesia, hablábamos acerca de la ira de Dios y explicábamos cómo es que la ira de Dios no se ha acabado, y dábamos referencias acerca de cómo es que la ira de Dios es uno de los atributos divinos de Dios. Entonces, todo el mensaje de hace 15 días iba enfocado a mostrarles bíblicamente que la ira de Dios no se ha acabado. Y no solo eso, si ustedes no pudieron venir, pueden encontrar el mensaje en YouTube. Se llama La ira de Dios en la apostasía. Concluíamos en ese mensaje que la ira era necesaria para la apostasía. Si no hubiera ira, o si no existiera la ira, entonces ¿cómo acabarían con el anticristo? ¿Cómo acabarían con todos aquellos que no han aceptado a Jesús y que se niegan a aceptarlo como Señor y Salvador? Es esta ira lo que provoca acabar con el pecado. Asimismo, hace 15 días concluíamos que la ira, iglesia, era la respuesta de Dios ante el pecado. Amén. Les decía yo, si tú te encuentras un hermano en Cristo en la calle, al entrar a la iglesia, tú lo miras, se miran, y entonces normalmente te dices: Dios te bendiga, o Dios te bendice. Entonces tu respuesta ante eso es: Dios te bendice. Algunos dicen: amén, amén, gracias, Dios le bendice. Entonces, si yo te preguntara cuál es la respuesta de Dios ante el pecado, todos responderíamos: la ira de Dios. Esa es su respuesta. Él no tolera el pecado. Muy bien, hermanos. Hoy, les decía yo, entonces el mensaje de hace 15 días cerraba en que la ira de Dios era necesaria para la apostasía, pero quedaba una pequeña pregunta abierta. Si la ira de Dios es para la apostasía, ¿qué pasa antes de que se produzca el anticristo? O antes de que se manifieste el anticristo. ¿Qué pasa con la ira de Dios? ¿Dónde está la ira de Dios? La ira de Dios está dormida. La ira de Dios se apagó. Se vuelve a prender hasta que aparezca el anticristo. ¿Qué pasa? Así que hoy vamos a responder esa pregunta, y ya más o menos te imaginarás hacia dónde voy con el tema, con el título de hoy. Y hoy inicio este mensaje
con Juan 8, 31, 34. Específicamente, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué inicio con este pasaje, hermanos? Bueno, mi hermano, resulta ser, te voy a enseñar un poco que hemos enseñado en las escuelas bíblicas y en la mesa también de estudio. Necesito enseñártelo también ahora. Resulta ser, hermano, que para la teología, si tú le quitas algo de la palabra o tú le pones algo a la palabra, eso se le llama adulterar la palabra. Si tú recibes un mensaje y tú lo lees completamente, entonces tú estás siendo fiel a la lectura, a la carta o al mensaje de aquel que te lo mandó. Pero si tú decides comenzar a quitar partes de esa lectura, entonces, hermano, tú ya no estás siendo fiel a aquel que envió el mensaje. Y eso se llama adulterar. En base a lo que te estoy mostrando, adulterar el mensaje. Si tú decides creer que Dios es amor, ¿cuántos creemos que Dios es amor? Gloria a Dios. Si tú decides creer que Dios es santo, por favor, más amenes. Si tú decides creer que Dios es santo, si tú decides creer que Dios envió a su Hijo para que tú seas salvo, entonces ¿por qué no vas a creer que uno de sus atributos es la ira? Por eso inicio con este mensaje. Cuando Jesús dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque muchos de nosotros, lo digo en general, aunque yo no creo que los presentes, muchos deciden quitarle al pacto de la gracia la ira de Dios. Deciden quitar dentro de lo que Jesús vino a mostrar la ira, que es parte del atributo de Dios. Juan 3:36, por favor. Juan 3:36. Quiero que notes que este pasaje solamente viene en Juan. El apóstol del amor, aquel que se sentía muy amado por Dios y que se sabía muy amado por Dios. Y mira, el apóstol del amor lo que está confesando acá. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Créanme, iglesia, que es triste ver a tantos cristianos, tantos y tantos cristianos, que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusa. Cuando alguien se encuentra con una persona creyente o aún la no creyente y le preguntan: oye, la ira de Dios, ¿qué hay de ella? ¿En qué está la ira de Dios? Se esfuerzan tanto por justificar la ira de Dios. Se esfuerzan tanto como para decir: bueno, es que mira, Dios no es tan malo, ¿sabes? Tal vez sí, con los primogénitos de Egipto fue malo. Sí, tal vez con la generación de Noé fue malo, pero en realidad no es tan malo. O sea, sí, pero a veces nos esforzamos tanto por tratar de justificarlo. Y tenemos otra parte de cristianos que simplemente deciden creer que la ira de Dios ya no existe, que eso todavía está peor. Deciden creer que ya se apagó su ira, y entonces se quieren hacer creer a ellos mismos eso y quieren hacer creer a los demás lo mismo. Este fue el tema central de hace 15 días, así que no me meteré más acá. Y han llegado a creer que la ira de Dios es como una mancha en el carácter de Dios, pero eso no es verdad. La ira de Dios no es una mancha, es un atributo de Dios. Es un atributo divino. Así que la próxima vez que alguien te pregunte: oye, ¿qué piensas de la ira de Dios?, tú debes de contestar: es un atributo divino. Y es la respuesta de Dios ante el pecado, porque Dios no tolera el pecado. No debemos intentar justificar, de decir: bueno, la ira de Dios nada más aplica hasta Jesús. Después de Jesús ya no existe ira. Eso es mentira, eso no es verdad, hermano. Te lo voy a demostrar con la Biblia. La ira de Dios sigue siendo real. Pastor, entonces ya se acabó en el nuevo pacto la ira. No, iglesia, no se ha acabado. Hebreos capítulo 12 del 28 al 29, por favor. Hebreos capítulo 12 del 28 al 29. Dice así en la versión Reina Valera, y le vamos a dar lectura ahorita en
la Biblia del Jubileo, pero quiero que lo leamos primero en la Reina Valera. Dice así en la Reina Valera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y ¿qué dice? Y reverencia. Verso 29. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vivir agradándole con temor y reverencia? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Alguien me puede recordar cómo será la segunda venida de Jesús? En fuego. En fuego. Porque va a consumir el pecado. Quiero que notes algo muy interesante. En los tiempos de Noé, Dios determina acabar con el pecado. ¿Y con qué lo terminó? Con agua, lluvia, un diluvio. Pero después nos encontramos que las siguientes generaciones de Noé volvemos a encontrarnos gigantes. Esto también ya te lo expliqué hace algunas prédicas atrás. El pecado no fue erradicado, pero con la segunda venida de Jesús, la ira de Dios que viene como fuego consumidor consume el pecado. Ahora, por favor, vámonos a la Biblia del Jubileo. Misma porción de la lectura, Hebreos 12 del 28 al 29. Si no tienes un dispositivo electrónico para cambiar de traducción, sígueme en la pantalla. Igual apúntalo para que llegando a tu casa lo puedas ver, que no te estoy diciendo mentiras. Dirían por acá en México, no te estoy echando chismes. Verso 28. Así que tomando el reino inmóvil, me gusta esta parte, dice: retengamos. ¿Lo alcanza a ver en pantalla? Retengamos la gracia por la cual servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora aquí tengo que detenerme. Y verán, yo acostumbro a hablar muy rápido, pero aquí voy a tener que hablar más lento, porque de veras quiero que quede muy claro. La palabra dice: agradándole en todo. Pastor, ¿no le agrado a Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿No le agrado a Dios? También la misma carta nos dice que nos debemos de presentar a Dios como ¿qué? ¿Alguien sabe? Como varones sin nada que se le pueda acusar. Debemos de presentarnos ante Dios de tal manera que podamos agradarle a Él. Pero la pregunta es: ¿entonces no le agradamos? La respuesta es sí. Pero la palabra te dice: tú preséntate en todo como queriendo agradar a Dios. Busca la manera de agradarlo a Él. ¿Ya le agrado? Sí, por la gracia de Dios. Pero no significa que dejes de intentarlo. No significa que dejes de buscar agradar a Dios. Más adelante te voy a mostrar. Todo funciona por medio de la fe. Pero tenemos que buscar agradarle al Señor con temor y reverencia. Déjame mostrarte uno más. Romanos capítulo 1 del 18 al 20, nueva traducción viviente. Romanos capítulo 1 del 18 al 20, nueva traducción viviente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. ¿A quién le está hablando? Aquellos que ya conocen de Jesús, que ya conocen el pacto de la gracia, pero no lo quieren. Está hablándole a ellos. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se les ha hecho evidente. Verso 20. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer de Dios. La ira sigue estando activa. No es algo que se apagó. No es algo que ya no exista, hermano. Déjame concluir con esto la introducción. Y no te me desesperes, porque aquí voy a darle una vuelta de 360 grados. Te estoy demostrando primero con la Biblia que la ira no solamente es para la apostasía. La ira está constante, existe todavía, es un atributo de Dios. Concluyo con esto la introducción. La ira de Dios es un atributo de Él, dentro de su naturaleza divina. No es un defecto, no es una mancha en su carácter.
Dios es perfecto. Segunda, la ira de Dios sigue existiendo aún después del nuevo pacto. Ahora aquí la cosa se va a poner interesante, así que no te distraigas. Quiero preguntarle a los presentes, igual a los que me escuchan por YouTube. Iglesia, no me hagan quedar mal, así que si vas a contestar, hazlo con fuerza. ¿Alguien de los presentes cree en Jesús? Gloria a Dios. Si la respuesta es sí, entonces esto que tengo que decirte es para ti. Escúchame bien. Si tú crees en Jesús, si tú has creído en el sacrificio que Él hizo en la cruz, Dios jamás podrá estar enojado contigo otra vez. Pastor, como que algo pasó acá, porque primero me demuestras que la ira de Dios es real y ahorita me estás diciendo que Dios jamás podrá estar enojado conmigo. Es correcto, no estoy diciendo que la ira se acabó, pero Dios contigo, que crees en Jesús, jamás podrá volver a estar enojado. Pastor, no me queda claro, no sé por qué no le creo, pastor. Ok, déjame darte una revelación tremenda. ¿Cuántos saben que Isaías 54 está después de Isaías 53? Ay, pastor, pues claro que está después de Isaías 53. ¿Cuál es la revelación en eso? No, ya en serio, pongan mucha atención. Porque en Isaías 54 se revela que Dios jamás volverá a estar enojado contigo. Pero esta revelación no viene sin que antes suceda Isaías 53. Déjame profundizar más en esto. Mientras que Isaías 53 nos revela que Jesús carga con todas tus enfermedades, con todas tus dolencias, que Él llevó el pecado, Él llevó la iniquidad, llevó la rebelión sobre Él mismo, fue molido por nuestra causa. Mientras que Isaías 53 nos dice que por eso nosotros somos sanos, somos salvos. Todo eso viene en Isaías 53. Y muchos que nos encanta recordar la palabra, nos quedamos hasta Isaías 53 y lo memorizamos y lo decimos y lo compartimos como citas de sanidad. Pero oye, ahí no acaba el asunto, porque la parte más hermosa no acabó ahí. Vete a Isaías 54. En Isaías 54 se desatan todas las bendiciones como un torrente enorme de gracia y victoria para tu vida. Todos recordamos Isaías 53. ¿Cuántos recuerdan Isaías 54? Entonces cuando lo lees corridito, Isaías 53, después 54, te das cuenta de lo maravilloso que viene en esa parte de la palabra. Toda la palabra es hermosa. Pero en Isaías 54 viene un juramento maravilloso, un juramento impresionante. En Isaías 54 las bendiciones solo son desatadas después de que fue consumada la obra en Jesús. Y eso viene en Isaías 53. Hasta que no se consuma la obra de Jesús, hasta entonces se desata Isaías 54. Vamos a darle lectura, Nueva Traducción Viviente, por favor. Isaías 54, vámonos al verso 9 y 10. ¿Alguien recuerda que les dije que si tú crees en Jesús, Dios jamás volvería a estar enojado contigo? ¿Alguien recuerda eso que dije? Y a pesar de que nadie dijo amén, porque dijeron, pastor, eso es medio raro, te lo voy a demostrar con la palabra. Mira lo maravilloso de Isaías 54, verso 9. Así que como, ¿qué dice? Como juré. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Así como juré en tiempos de Noé. Y aquí me detengo otra vez. Mira qué maravillosa es la palabra, cómo se conecta. ¿Alguien recuerda por qué empezamos a hablar de la ira de Dios? Porque el último mensaje de la apostasía nos quedamos en que el Señor vendría cuando se volvieran a repetir los tiempos de Noé. Mira cómo conecta todo. Fíjate aquí que dice la palabra: así como juré en los tiempos de Noé, en tiempos de Noé, que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, dice la palabra, mira acá, ahora también juro que nunca más. ¿Qué dice, hermano? ¿Puedes leerlo conmigo?
que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. ¿Te das cuenta? ¿Alguien recordaba eso de Isaías 54? ¿Cuántas veces te has sentido mal porque pecaste? No te estoy diciendo que ya no te sientas mal, tienes que hacerlo porque hemos fallado ante lo que el Señor dice de nosotros. Pero dime la verdad, ¿cuántas veces llegaste a decir: Señor, perdóname, yo sé que estás enojado conmigo? ¿Has hecho esa oración? ¿Alguna vez te derramaste en lágrimas, en llantos, en el piso, en tu cama, diciéndole: Señor, te ruego que me perdones y no te enojes conmigo? Y mira lo que el Señor nos está revelando. Justamente después de la obra consumada, que viene referenciado en el capítulo 53, el Señor está jurando. ¿Puedes imaginarte a Dios jurando? ¿Alguien sabe cómo se hace un juramento ante un juzgado? ¿Alguien lo ha visto tal vez en la televisión o te ha tocado ir a algún juzgado? Normalmente ponen la mano sobre una Biblia, ¿cierto o no? Y después levantan la mano derecha y dicen: yo juro decir la verdad y nada más que la verdad. Y empiezan a decirlo, ¿cierto o no? ¿Puedes imaginarte a Dios levantando la mano ante la humanidad diciendo: yo juro, como juré en los tiempos de Noé, que jamás acabaría con la tierra por un diluvio, así mismo juro ahora que jamás me volveré a enojar contigo y que ya no te castigaré? Híjole, hermano, yo no sé tú, pero eso no sabes qué peso me quita de encima. Saber que Dios es un Dios de ira, pero esa ira no va a ser desatada sobre mí, porque yo creo en Jesús. Saber que es un Dios que no tolera el pecado, pero que el Señor, al terminar la obra en Jesús, ya jamás se enojará contigo, ya jamás se volverá a castigar. Mira acá, verso 10: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti, ¿qué dice? Permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto. Esto es maravilloso, iglesia. Pastor, ¿por qué yo nunca había visto eso en Isaías 54? No lo sé. No lo sé, pero es hermoso. Cada vez, iglesia, que el enemigo te esté atacando en tu mente, en tu casa, en tu ministerio: no soy un buen líder, otro miembro renunció al ministerio, no soy un buen líder, es que ya están hablando mal de mí en la iglesia, no soy un buen trabajador, qué pena decir que soy cristiano y me exhibieron en frente de mis compañeros, qué pena decir que soy cristiano y reprobé materias en la escuela, me exhibieron en mi salón. Recuerda esto: el pacto que Dios hizo, que selló por medio de Jesús contigo, ese pacto de bendición nunca se va a acabar, no se va a quitado, no será roto. Y todavía reafirma al final, dice el Señor, que tiene misericordia de ti, que tiene misericordia de ti. A mí me gusta cuando me encuentro en la palabra versículos donde dice Dios: y juré. Porque Dios, ¿por qué necesita jurar? Dios no necesita hacerlo. Pero me gusta porque Dios usa palabras, iglesia, usa ejemplos que tú y yo podamos comprender fácilmente. ¿Por qué juras tú? Bueno, hoy en día, si ya eres viejo en el evangelio, tú sabes que no debemos de jurar, ¿verdad? La palabra dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, pero no jures, ¿cierto? Pero antes de que fuéramos cristianos, ¿por qué jurabas? Era tu manera como de asegurar que ibas a cumplir lo que habías dicho, ¿cierto o no? Era como que tu manera de decir: te juro que sí lo haré. Entonces como que eso tenía más peso. O cuando estabas diciendo algo decías: te juro que es verdad, como para que tuviera un poco de peso, un poco más de peso, para hacer creer que no estábamos mintiendo. Mientras que el ser humano jura para darle peso a su palabra y para tratar de asegurar que no mentimos, Dios jura para darte la confianza a ti
de que Él va a cumplir su promesa. Pero oye esto, ¿por qué tiene que jurar Dios? Si Dios no miente. Porque quiere demostrarte a ti, quiere usar palabras más fáciles de digerir para que comprendas que Él va a cumplir esto. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dirá y no hará, hablará y no ejecutará. Dios no tiene necesidad de jurar. Sin embargo, aquí lo está haciendo, una promesa maravillosa para todos nosotros. Lo hace para que no tengas la menor duda de lo que Dios quiere hacer contigo. Es una garantía doblemente asegurada de lo que Dios quiere hacer. Dice en Isaías 54:9: mira, yo juré que no me volvería a enojar contigo. Yo juré que no me volvería a enojar contigo. Y te decía hace rato, una gran revelación. Isaías 54 solamente viene después de Isaías 53. ¿Pero por qué? Porque Dios no juró esto antes de que fuera consumada la obra de Jesús. Esto solamente aparece después de que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. El tema del juramento, iglesia, funciona de manera muy simple. En Hebreos 6:16 dice que se jura por alguien superior a ti. Hebreos 6:16 dice: se jura por alguien superior a ti, alguien que tiene más autoridad que tú. Quiero que veas esto. Cada vez que tú encuentras en la Biblia que Dios jura, Dios no puede jurar por alguien superior a Él, porque Él es lo máximo. Él es lo soberano, no hay nada por encima de Él. Cuando tú encuentras en la Biblia que Dios jura, está jurando por Él mismo, porque no hay nada más grande que Él. Yo quiero preguntarte, ¿qué otra garantía quieres? Si Dios mismo te lo está diciendo. Quiero que notes la porción de la palabra que te estoy mostrando. Hermano, no es mi idea. No es un predicador que vino a sacarlo. Te estoy mostrando la palabra. Es Dios mismo diciéndonoslo. Algunos todavía pensarán: no sé, pastor, yo creo que Dios sigue enojado por aquel pecado que cometí. Verás que desde que cometí ese pecado, la palabra dice que me lleva de gloria en gloria y victoria en victoria. Pero desde que cometí esa falta, parece que me lleva de derrota en derrota. Dios sigue enojado conmigo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hermano, si hubieras venido el miércoles, te habrás dado cuenta por qué te pasó eso. Y es porque abriste puertas espirituales. Es porque abriste una cadena de maldición, o estás en una cadena de maldición. Pero no es porque Dios está enojado contigo. Eso no es verdad. Quítate de la mente decir: es que Dios está enojado contigo, por eso te está pasando todas estas cosas. Eso no puede ser, porque entonces, iglesia, si tú crees eso, conviertes a Dios mentiroso. Y Dios juró que jamás se volviera a enojar contigo. Hermano, debemos de comprender que la ira no puede estar sobre aquellos que creen en Jesús. No puede estar sobre ellos, no puede estar sobre nosotros. La ira está sobre aquellos que no creen en Jesús, sobre aquellos que se mantienen en pecado, sobre aquellos que rehúsan obedecer al Señor. Pero para aquellos que creemos en el Señor, que por fe andamos, hermano, la ira no puede estar sobre ti. No puede. Sí, pastor, pero tienen que obedecer. Si fallan una vez, la ira viene sobre ellos. La verdad es que no es así, hermano. Y ahorita te lo voy a demostrar. Quiero hacerte una pregunta antes de explicarte esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí creen que Jesús es su Señor y su Salvador? Tú que contestaste amén. También los que no contestaron, pero que sí creen en Jesús, ¿han pecado?
Yo creo en Jesús. ¿Alguien cree que yo como pastor no he pecado? Por favor, no vayan a decir una herejía. Claro que sí. Claro que he pecado. ¿Ustedes creen en Jesús? Sí. ¿Ustedes han pecado? Sí. ¿Aún después de creer en Jesús? Sí. ¿Aún después de creer que son santos? Sí. Han pecado. Es la verdad. ¿Alguno de ustedes ha cometido un error? Sí. Está de más preguntar si han fallado. Claro que hemos fallado. Si la respuesta a todo esto es sí, quiero preguntarte, ¿por qué la ira de Dios no está sobre ti? ¿Lo habías pensado? Si tú reconoces que has pecado, ¿por qué la ira no está sobre ti? ¿Por qué no se ha desatado la ira en tu vida? Te voy a decir por qué. Porque su ira no puede estar sobre ti si tú crees en Jesús. Así de simple. Si tú crees en Jesús, su ira no se puede desatar en ti. Pero tengo que explicarte esto y tengo que ser muy claro. Yo sé que no es un mensaje donde muchos salen alegres, donde muchos dicen amén, pero tienes que saberlo. No porque la ira de Dios no esté sobre ti por haber pecado, no significa que no vas a pagar las consecuencias de tu error. Hace mucho tiempo expliqué esto a alguien de la iglesia y después de un tiempo cometí un pecado y le dije: bueno, mira, mi hermano, yo te amo mucho en el amor del Señor, pero tienes que ser disciplinado. Y él me dijo: ¿por qué? Y le dije: porque es correcto, hermano, porque tienes que ser disciplinado. Pero la ira de Dios se acabó. Y dale gracias a Dios que no se ha acabado. Y dale gracias a Dios que no está sobre ti, si no serías consumado en este momento. Esto no es por la ira de Dios. Si tú cometes pecado, iglesia, vas a pagar las consecuencias del pecado. Simple, muerte. Dime, ¿quién de ustedes es inmortal? Todos vamos a morir. Vas a pagar las consecuencias del pecado. Si tú pecas y rompes una ley terrenal, vas a pagar las consecuencias de la ley terrenal. Si tú eres un hijo de casa y decidas tomar una niña de casa, una señorita de casa, tener intimidad con ella y salir embarazada, no esperes que su papá venga a darte una palmada en la espalda. Vas a pagar las consecuencias de la ira de su papá o de su mamá. No puedes venir a decirle: hermano, es que la ira del Señor, que la ira del Señor, pero yo sí te voy a reprender. No puedes meterte a un banco a robar y decirle al juez: señor juez, la ira de Dios se acabó. El juez va a decir: muy bonito tu argumento, te meto a la cárcel. No confundas una cosa con la otra. Aunque tú peques y crees en Dios, la ira de Dios no va a caer sobre ti, pero las consecuencias del pecado las vas a tener que llevar. Así es esto, hermano. Pero quiero que comprendas que la ira de Dios ya no puede estar sobre ti mientras sigas creyendo en Jesús. Por favor, déjame Isaías 54:9, para que cada vez que digan: el pastor se está sacando eso de la manga, vuélvanlo a leer. Ahí lo dice. El que sigue, por favor. No era el 9, era el 10. Nunca más me enojaré contigo, ni te castigaré. Dios me está castigando. No, hermano, no te está castigando. Pastores, que ya van 5 trabajos que pierdo. Sí, mi hermano, ¿por qué no llegas a tiempo? Así de simple. Sí, mi hermano, porque para lo que te contrataron no lo estás haciendo. Sí, mi hermano, porque lamentablemente a ti te entra la paz espiritual en horas laboral, cuando deberías de estar activo. Eso no es un castigo de Dios. Pastor, yo sigo creyendo que esa promesa es para los que no se equivocan. Esa promesa de que ya no los castigaré, ya no me enojaré con ellos, es para los que no se equivocan. Déjame intentar explicártelo así. Si no se equivocan, ¿por qué Dios juraría que no los castigaría? ¿No te parece lógico? Si no se equivocan, ¿por qué se enojaría Dios?
Pero Dios está diciendo: yo juro que no me enojaré contigo, porque el Señor, piénsalo por un momento, quiero que lo transportemos a tú como papá. Quiero que le digas a tu hijo, al mejor portado. Gloria a Dios, porque todos tienen hijos bien portados. Quiero que le digas a tu hijo el mejor portado. Quiero que lo sientes con tu cara de enojado y le digas a tu hijo: te juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Y el hijo bien portado diga: pero pues si yo siempre me porto bien, ¿a qué viene ese juramento? El hijo bien portado diría: pues X, ¿no? Pero ¿qué pasa si vas con el más rebelde? Nadie diga amén, por favor. Y tú le digas a aquel que te saca canas verdes, aquel que siempre dice: manda a mi hermano las tortillas, a mí no. A aquel que no te escucha por su voluntad, porque le estás hablando y te ignora. No te escuché. Perdón. A ese muchacho, a esa jovencita, que tú le dices: por favor, de la escuela a la casa, y lo encuentras allá en la colonia, allá en aquel lugar, aquel centro recreativo. ¿Qué estás haciendo ahí? Es que es como mi segunda casa. Quiero que imagines a ese joven, a esa jovencita, que tú le digas: ven, mija, siéntate aquí conmigo. Ven, viejo, o no sé cómo le digas a tu hijo: ven, campeón, siéntate aquí conmigo. Quiero que sepas que sin importar lo que hagas, nunca más me enojaré contigo. Ese que ha cometido error diría: devuélvanme a mi mamá. Alguien se robó a mi mamá. Y si es como los líderes de jóvenes: no, regrésenme a mis líderes de jóvenes. Estos no son. Óiganme, no. Alguien me está fallando aquí. Obviamente diría el que siempre la riega: ¿en serio? ¿En serio? ¿No te parece ilógico jurarle a alguien que no se enojará contigo ni te castigará porque te estés portando bien? ¿No te parece algo ilógico? Tú que te estás portando bien, te juro que nunca más me enojaré contigo. Obviamente se lo está diciendo aquel que ha fallado. Y yo no sé tú, pero yo fallo a cada rato. Y le doy gracias a Dios por ese juramento que Él hizo. Pastor, ¿qué pasa si sigo creyendo en Dios? ¿Qué pasa si sigo creyendo? Perdón, voy a formular la pregunta otra vez. ¿Qué pasa si sigo creyendo que Dios puede desatar su ira sobre mí? Está muy bonito todo tu argüende, pastor. Está muy bonito todo lo que me platicas. Pero ¿sabes qué? No lo quiero, lo desecho. Terminando el mensaje, tal vez coma, tal vez no, tal vez me vaya y en el camino voy a decir: el pastor quién sabe qué fumó hoy. Yo creo que estuvo fuerte el tercer turno del pastor y tomó café de más, yo qué sé. No sé de dónde está sacando todo eso. Yo, delante de Dios, voy a seguir creyendo que la ira de Dios viene sobre mí. Pero no solo sobre mí, sino sobre todos aquellos que no hacen como yo, que soy santo. Bueno, déjame explicarte qué pasa cuando tú sigues creyendo que la ira de Dios puede venir sobre ti, aun cuando crees en Jesús. En Éxodo capítulo 17, hermano, se nos narra la historia del pueblo de Israel rondando por el desierto. Y el pueblo de Israel llega a un lugar donde no había agua. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Y entonces el pueblo comienza a exigirle a Moisés agua y se rebela contra Moisés y Aarón. Y le empiezan a decir, le pegaron en la yugular: mejor me hubieras dejado en Egipto, allá no me hubiera muerto de hambre ni de sed. Entonces Moisés va con el Señor le dice: toma la vara y vas a ir a donde está la roca, la vas a golpear 2 veces y entonces el agua va a salir y todos van a poder tomar agua. Gloria a Dios. Así sucede en el Éxodo 17. Casi al finalizar de su peregrinar, hermano, casi cumplidos los 40 años, vuelve a suceder lo mismo. Llegan a un lugar donde no hay agua y el pueblo vuelve a utilizar la misma estrategia: mejor me hubieras dejado en Egipto. Casi 40 años después, y se vuelve a rebelar contra Moisés. Y Moisés vuelve a ir con el Señor. Pero vamos a leer este pasaje. Números 20 del 6 al 11, por favor. Números 20 del 6 al 11, Nueva Traducción Viviente.
Dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Ahí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. ¿Qué dice? Háblenlo fuerte. ¿Qué le dice que le diga a la roca? Háblale, háblale. ¿Me está siguiendo? La segunda ocasión le dice Dios: háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Quiero detenerme acá. ¿Hay alguna indicación que perdimos de vista? Dios le dijo: ve y háblale a la roca, manda a llamar a la comunidad y háblale a la roca. Dios no le dijo: ve, repréndelos, llámalos, aplica la de Juan el Bautista, aunque para ese entonces todavía no nacía. Raza de víboras. Nada más les dijo: háblales, llámalos y háblale a la roca. Esa era la indicación de Dios. Pero mira lo que hace Moisés. Dice: y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen. ¿Escuchen qué? Ustedes rebeldes, hipócritas, santurrones, que dicen ser cristianos y no obedecen siempre. Escuchen ustedes que no diezman, que yo desde aquí los veo cuando hago la oración. No se crean. Escúchenme ustedes que vienen cuando quieren y no cuando deben, porque tenemos servicios miércoles y domingos, jueves y sábados también. ¿Te das cuenta? Moisés, antes de hacer lo que Dios le dijo, primero agredió al pueblo. Los quiso hacer sentir mal. No les habló, dice, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? O sea, encima de todo, ¿quieres que te haga algo? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó. Caramba. Golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales vivieron hasta saciarse. Viene la parte interpretativa que sé que muchos ya ubican. La primera parte, cuando empiezan a entrar en el desierto, dice en Juan capítulo 1 verso 17. Si puedes ponerlo en pantalla para que vean que así dice. Juan capítulo 1 verso 17 dice: la ley vino por medio de Moisés. Ahí está. La ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio, dice Reina Valera 1960, por favor. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La primera parte, cuando ellos salen al desierto, esa primera roca, hermano, la roca representa a Jesús, representa el cuerpo de Jesús. Dime tú, ¿quién es el cuerpo de Jesús? Nosotros somos el cuerpo de Jesús. La primera vez que golpean la roca es ley, representantes de la ley, Moisés y Aarón. En la segunda ocasión estaban al pie de la tierra prometida. Pastor, ¿cómo sabes eso? Ahorita te lo voy a demostrar en Números 20. Estaban al pie de la tierra prometida. Para entrar a la tierra prometida no ocupas ley, ocupas gracia. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón: háblale, no maltrates más a la iglesia, no maltrates más al pueblo, háblale. Pero él no lo hizo. Moisés golpeó la roca, habló de manera áspera. Moisés era el portavoz de Dios. Imagínate Moisés como el portador de voz. Llega y les habla así de golpeado al pueblo. Híjole, Dios está enojadísimo. La segunda ocasión no había ira, era gracia. Quiero que veas esto. Si tú, hermano, hermana, saliendo de aquí, te quieres quedar con la idea de no me importa, yo quiero que me sigan golpeando, yo quiero que me sigan golpeando,
Hermano, yo respeto a todas esas personas que así lo piensan. He dado mensajes fuertes. Sí, sí los he dado, pero siempre he tenido el cuidado de no golpearlos, de no hacerlos sentir que los estoy humillando, que son menos de lo que Dios dice que son. El miércoles, y reitero, caramba, qué lástima que no pudieron venir, pero el miércoles hubieras aprendido que en Salmos, esa porción que dice fueron hechos poco menor que los ángeles, en el hebreo original, y te mostré el hebreo real traducido por medio del diccionario Strong después al español, no dice Malachim, que son ángeles, dice Elohim. Te hubieras dado cuenta el valor que tienes. Te he entregado mensajes fuertes, pero nunca con la intención de humillarte, nunca con la intención de sobajar lo que Dios dice que tú eres. Si tú quieres salir de aquí y decir, a mí no me importa, yo sigo creyendo que la ira de Dios está sobre aquellos que no obedecen y se acabó, crea o no crea en Dios, hermano, va a ser tu decisión, hermana, va a ser tu decisión, pero no hagas lo de Moisés. No veas a los demás como un pueblo rebelde. Si tú te lo quieres llevar, llévatelo tú. Moisés y Aarón no entendieron. Mira por favor Números 20. Te decía yo, estaban al pie de la tierra prometida. Lo que te mostré fue en Números 20, 6-11. Mira en Números 20, verso 22, nueva traducción viviente. Mira, toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor, ahí en la frontera de la tierra de Edom. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados sus antepasados al morir. Y mira acá, él no entrará a la tierra que le daré al pueblo de Israel, porque ustedes dos se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua en Meribá. Ellos no disfrutaron la tierra prometida. Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Ellos no pudieron disfrutar de las promesas. Si tú te mantienes creyendo que el sacrificio de Jesús no va a quitar la ira de Dios en tu vida, hermano, toda tu vida te la vas a pasar preocupándote porque la ira de Dios no caiga sobre ti. Y mientras tú te estás preocupando porque la ira de Dios no caiga sobre ti, forzándote a ti, hermano, tú vas a empezar a perder las promesas de Dios. No las vas a disfrutar. Si sigues con esta idea errónea, no disfrutarás lo que Dios logró por ti. Ya te lo había dicho antes, Moisés y Aarón representan la ley. La ley es: me obedeces, te bendigo; no me obedeces, te maldigo; no me obedeces mucho, no solo te maldigo, te mato. Esa es la ley. La ley no te lleva a la tierra prometida, iglesia. Josué también te dio un mensaje de esto. Josué es un representante de Yeshua, de Jesús. Es Jesús, es la gracia la que te mete a la tierra prometida bajo el pacto de la fe. Romanos 1:17. Ya voy a terminar, hermanos. Creo que ya me pasé del tiempo, no traigo ni el reloj. Acá está. Ya voy a terminar. Romanos 1:17. Mas el justo, ¿qué dice la palabra? Por la fe vivirá. Es por fe que entras a la tierra prometida. Te lo he explicado muchas veces. Dios le dijo a Josué: mira, vas a dar vueltas alrededor de Jericó. En cada vuelta nadie va a decir nada. Vas a hacer las siguientes instrucciones, todos van a guardar silencio. Y en el último día vas a dar 7 vueltas, y en la 7ª vuelta vas a sonar el carnero. Pon mucha atención a esto que te voy a explicar ahora. Yo sé que ya voy sobre el tiempo, pero quiero que pongas atención a esto. Vas a hacer sonar el carnero. Quiero preguntarte, el cuerno del carnero, para que pudieran usar ese cuerno de carnero, ¿qué tuvieron que haber hecho primero? Matar. ¿Verdad que sí? ¿A quién? A ese cordero. Tuvieron que matarlo. ¿Qué fue lo que derribó las murallas? El sonido de ese carnero. Eso que anuncia Jesús. Es eso. Eso, hermano, es lo que te mete en la tierra prometida. Y es por fe. Josué dijo: Señor, ¿es todo?
¿En serio es todo? O sea, yo vi a Moisés levantando los brazos para ganar una batalla. En serio, la última vez yo tuve que orar. Tuve que hablar, perdón, con Moisés para que nos dejaras entrar a la tierra prometida cuando los 12 espías no quisieron. ¿En serio solamente eso? Sí, nada más ocupo tu fe. Bien, déjame darte el último secreto de amor de esta mañana. Quiero que pongas mucha atención a esto. Aunque la ira de Dios no puede estar sobre ti por cuanto crees en Jesús, sin la ira de Dios, tú y yo no podríamos ser salvos. Sin la ira de Dios, tú y yo no hubiéramos llegado a ser salvos. Déjame decírtelo de otra manera. En el primer mensaje sobre la ira de Dios te decía que sin ella no se hubiera producido el diluvio. Ahora te lo digo así: sin la ira de Dios sobre Jesús, tú y yo no hubiéramos sido salvos. Tuvo que haber ira de Dios para que la ofrenda, que es Jesús, hubiera sido consumada. Si Dios al ver a Jesús en la cruz, como decimos aquí en México, se le hubiera hecho el corazón de pollito, yo hubiera dicho: ay no, mi hijo está sufriendo, bajen a Jesús por favor de la cruz. Ángeles, bajen a Jesús, bajen a mi hijo de la cruz. Tú y yo no hubiéramos sido salvos. Fue necesaria la ira de Dios sobre Jesús para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Sin ella no lo hubiéramos logrado. Salmos 90, verso 11, por favor, nueva traducción viviente. Salmos 90, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Es uno de los salmos que escribió Moisés. Dice: ¿quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan importante como el temor que mereces. Moisés vio las 10 plagas y Moisés está diciendo: ¿quién puede comprender ese poder? En Reina Valera dice: ¿quién puede soportar esa ira? ¿Quién? ¿Quieres saber quién pudo soportarla? Mateo 27, del 45 al 46. Hubo alguien que tuvo que soportar esa ira. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad. ¿A qué horas? 12 del día. A las 12 del día. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad. ¿Hasta qué? Hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte. ¿Cuántas horas soportó la ira de Dios? Imagínate a Jesús en la cruz, soportando toda la ira de Dios. 3 horas en oscuridad, iglesia. 3 horas. Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con esto termino. Hermanos de la alabanza, por favor. Déjame cerrar el mensaje. ¿Qué pasa con la ira de Dios antes de la apostasía? Antes del anticristo. La respuesta es: la ira de Dios sigue vigente. Y es para aquellos que no aceptan a Jesús. Voy a intentar explicarlo así. No sé si logra hacerlo. En mi mente lo tengo claro, pero voy a intentar explicarlo así. Quiero que imagines esas sombrillas de playa. ¿Has ubicado esas sombrillas de playa? Que son bastante grandes. Quiero que imagines esa sombrilla de playa enorme en medio de una lluvia, una tormenta grandísima, y tú estás debajo de esa sombrilla. ¿Alguno diría: ya no está lloviendo? No, la tormenta está todo lo que da. Tú puedes ver alrededor cómo cae el agua, pero tú que estás debajo de la sombrilla, el agua no llega a ti.
Esa sombrilla es la cobertura de Dios, de Jesús, al haber muerto en la cruz por ti y por mí. La ira de Dios sigue siendo real para todos aquellos que no creen en Jesús. La van a experimentar, la van a sufrir. ¿Has escuchado noticias acabo de ver una noticia súper impactante de una mujer que le dio gomitas a sus hijos, a sus hijas, gomitas con sedantes, para después matar a sus propias hijas con un disparo? Dios mío, ¿qué es eso? ¿Alguien ya fue a ver la película El sonido de la libertad? The Sounds of Freedom. Se las recomiendo mucho. Puedes ver en esa película cómo hay familias que a sus hijos los raptan para ser llevados como trata de blancas. Yo desde que empecé a ver la película no dejé de llorar. Y uno puede decir: Señor, ¿por qué? Esa es la ira de Dios. ¿A quién? A quien no cree, a quien no quiere creer en Jesús, a quien rechaza creer en Jesús. La ira no se acabó, la ira es real, pero para ti y para todo aquel que confiesa que Jesús es su Señor, que cree en Jesús como Señor y Salvador, no puede haber ira sobre esa persona. La segunda cosa que tienes que tener clara esta mañana: no porque la ira no esté sobre ti, tú no vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Las vas a pagar. No la ira de Dios, pero sí las consecuencias. Y si en tu pecado rompes una ley, lo pagarás. Y si en tu pecado rompes normas de tu trabajo, lo pagarás. Y si en tu pecado le robas el tesoro más hermoso a la familia, que es su doncella, su princesa, su papá te va a hacer pagar. Te lo puedo asegurar. Así que de todos modos habrá consecuencias del pecado. La tercera cosa que necesito que hoy quede claro, hermano: Dios juró, a pesar de que en Números dice que Él no puede mentir, Él juró para que tú tuvieras más seguridad, que nunca más se enojaría contigo, que nunca más se enojaría contigo. ¿Por qué? Porque toda esa ira la puso sobre Jesús. No desapareció, la puso sobre Él. Por eso es que ya no puede enojarse contigo al creer en Jesús, porque todo eso ya se lo puso a Él. Y tú tienes que creerlo. Cuando estés en pecado, en lugar de hacer una oración: Señor, perdóname, no te enojes más conmigo. Líder, hermano, que ya eres viejo en el evangelio, nadie se siente ofendido por decir viejo, no lo digo por mal plan. Que ya tienes años en el evangelio, deja de utilizar el argumento: ¿tú crees que Dios está orgulloso por lo que hiciste? No hagas eso. Deja de decirle al hermano: Dios estaría decepcionado de ti. Lo que estás diciendo es una herejía, porque está escrito en su palabra que Él ya no se enojaría contigo. Deja de decirle a tu amigo, a tu hermano, a tu pareja: mira, nada más, Dios te va a borrar del libro de la ley. Solo si no eras salvo, solo por eso. Deja de cargar el pecado de hace años. Deja de pensar: si entro a tal lugar pensarán esto de mí. Quítalo, por favor. Dios, que es Dios. Jesús le dijo a la mujer: ¿quién te condena? La mujer levantó la mirada y dijo: nadie, Señor. Jesús dijo: ni yo. Deja, hermano, te pido por favor, en el nombre de Jesús, te ruego por el amor de Dios. Si Dios ya no mira el pecado del pasado de tu pareja, de tu hijo, ¿por qué tú sí? ¿Por qué tú sí estás buscando cómo castigarlo? ¿Por qué tú sí estás buscando cómo recordarle a tu hijo, a tu hija, aquella vez que te decepcionó?
Estás volviendo a Dios mentiroso. Ya no hagas eso. Ya no hagas eso. Dios ya no está enojado contigo. Deja de decirte: yo no me puedo perdonar por aquello que hice. Si no hubiera cometido ese error, hoy mi vida sería diferente. Tú eres más que Dios. Si tú no eres más que Dios, ¿por qué tú no te perdonas? Si Dios ya te perdonó, ¿por qué? Ahora resulta, hermano, que los hermanos tienen más miedo de la ira del pastor, de la ira de la anciana, del anciano, de la ira del líder de alabanza, o el de los jóvenes, o del talento, que de la ira de Dios. Hoy los jóvenes tienen más miedo de la ira del papá que de la ira de Dios. ¿Por qué? Jesús, enseñándole a sus discípulos, les dijo: ustedes le tienen miedo al que mata el cuerpo. Tú le tienes miedo a aquel que te puede bajar del ministerio. Tú le tienes miedo a aquel que te puede correr del trabajo. Tú le tienes miedo a aquel que te puede dar carta de divorcio. Y Jesús les dijo: pero yo les digo, tengan miedo de aquel que después de muerto te puede mandar al infierno. A ese es el que debes de tenerle miedo. Debes de tenerle temor. El miércoles les dije algo. Hermano, por favor, fue un compromiso que hice con los que estaban aquí el miércoles. Yo hoy quiero hacerlo con ustedes también. Les ruego, no me digan nunca más, ni a mí ni a Dios: Señor, ¿así de fácil es esto? ¿Así de sencillo es esto? ¿Ya no hay ira? ¿Ya no estás enojado conmigo? ¿Así de sencillo? No me digas eso, no me digas así de sencillo, hermano, por favor. La muerte de Jesús no fue normal. Escucha esto, por favor. Lo tenía preparado para el día de resurrección, cuando lo celebramos, pero te lo voy a decir ahora. La muerte de Jesús no fue normal. No fue normal. Tú viste en el pasaje del evangelio un ladrón por un lado, un ladrón por el otro. Todos dirán: ay, pobrecito de los ladrones, estaban sufriendo lo de Jesús. Eso no es verdad. La historia nos dice que algunos de sus apóstoles murieron crucificados, unos incluso de cabeza. Dirían: wow, pagaron el mismo precio que Jesús. Eso no es verdad. Tú tienes que ver la verdad de las cosas. La muerte de Jesús no fue normal. Quiero que recuerdes por un momento, iglesia. Por un momento, recuerda aquella vez que sentiste demasiada vergüenza. Alguien descubrió tu pecado. Alguien te exhibió en la iglesia, con tu familia, con tu pareja. Tus hijos lo saben. Quiero que recuerdes esa vez. Qué vergüenza sentiste. Cómo te aventaste al piso y lloraste y dijiste: Señor, yo no quería esto. ¿Recuerdas cómo te sentiste? Y fue por una. Jesús lo sintió por toda la humanidad. No una vez, no dos veces, millones y millones de veces sintió esa vergüenza, iglesia. Quiero que recuerdes la vez que dijiste: ahora sí, ya llévame, Jesús, estoy bien enfermo, no voy a salir de aquí. Quiero que recuerdes esa vez que estabas postrado en cama, que estabas en el hospital. Cuando a mí me dio COVID, que me dijeron que no pasaba esa noche, yo recuerdo el dolor que sentía de no poder respirar, el dolor en mi pecho. Recuerdo todo el dolor en mi cuerpo, el pensar que dejaría a mis hijos, el pensar que dejaría a mi esposa. Yo recuerdo todo ese dolor, ese sufrimiento, antes de agarrarme de la fe y creer que Él me sanaba. Pero recuerdo todo eso. Fue la vez en que yo recuerdo de mi vida, iglesia, que me sentía así de la muerte. Yo digo: caramba, se sintió re feo. Quiero que tú recuerdes esa vez que te dijeron: ya no pasas de este día, de esta enfermedad. Quiero que recuerdes esa vez que te dijeron: ¿sabes qué? No la vas a librar. Esa vez que te sentías muy mal. Eso lo llevó Jesús en la cruz. Pastor, yo nunca he estado al borde de la muerte. ¿Recuerdas tu última migraña? ¿Cómo dolía la cabeza?
Que orabas y dijiste, bueno, Señor, te voy a ayudar tantito, me voy a tomar una pastillita. Y seguías orando y tomabas pastillitas. Y entonces empezabas a hablarle a un hermano, hermano, ora por mí, no funcionó. Hermana, ore por mí, no funcionó. Y tú en la casa con el dolor de cabeza. ¿Recuerdas ese dolor? Pues Jesús los llevó en la cruz. Y no nada más el tuyo, el de miles de millones de personas. Jesús llevó todo eso en la cruz. Pero sabes que eso no era suficiente. La cereza del pastel fue toda la ira de Dios sobre él. ¿Alguien recuerda aquella vez que tu papá te regañó bien fuerte? Que tu mamá te regañó bien fuerte, que decías, oh, su bicho, ahora sí mi mamá se lució. Ahora sí mi papá se lució, me desheredó como 30 veces. ¿Recuerdas qué feo se sintió? ¿Recuerdas cómo lloraste? Jesús lo llevó en la cruz. Jesús llevó todo eso sobre él. Todo eso, iglesia. La muerte de Jesús no fue natural. La muerte de Jesús no fue natural, iglesia. ¿Por qué te atreves a decir así de fácil? Así de fácil. No hay comparación entre la muerte de Jesús y de sus apóstoles que pudieron morir en una cruz. No hay comparación. Ellos no llevaron la ira, no llevaron las enfermedades, no llevaron tus pecados, no llevaron la iniquidad. Jesús sí lo hizo. Llevaba toda la ira de Dios. No solamente llevaba el pecado, también llevaba la ira. Tenía todos los malestares, iglesia. Tenía todo el dolor, llevaba todas las vergüenzas, todas las penas, cargó tus iniquidades. Y todo eso lo hizo Jesús porque te amaba a ti. Jesús llevó todo eso y tú volteaste, Señor, dame tu ira porque desobedecí. ¿Sí, Jesús, en serio? ¿En serio? Después de que sufrí por ti. Señor, fue mi culpa, ya mátame de esta enfermedad. Señor, lo reconozco. ¿En serio? ¿Por qué después de que Jesús lo llevó por ti? Te digo esto por último y terminamos. El evangelio estaría incompleto si no habláramos de la ira de Dios, porque le estás quitando mérito a Jesús. Le estás quitando mérito a aquel que sufrió todo eso por 3 horas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, que exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su vida Jesús se la pasaba diciendo: yo no hablo algo que mi Padre no haya hablado, yo no hago nada que mi Padre no me haya dicho, porque Él y yo somos uno mismo. Porque separados de mí nada pueden hacer, porque Él es la fuente principal. Juan 1 dijo: en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Él pagó todo eso, y Él sufrió todo eso, experimentó todo eso, toda esa ira, ese rechazo. No puedes decir que ya no existe la ira de Dios. Por favor, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. La promesa es que la ira no va a ir sobre ti si crees en Él. Pero no digas que ya no existe, porque fue real, porque es real, porque la cargó Jesús. Cuando tú y yo logremos entender que fue la ira de Dios, esa ira que descargó en su Hijo Santo al entregarlo a la peor muerte, cuando comprendamos eso,
tendrás un motivo más para decir: Señor, gracias por tu ira, porque si tú no lo hubieras descargado sobre él, yo no sería salvo. Jesús, gracias por haber llevado eso, porque si tú no lo hubieras hecho, yo no podría seguir así. Ponte de pie, iglesia. ¿Crees en el sacrificio de Jesús? Entonces, hermano, no vuelvas a decir así de fácil, porque no lo fue. Adora al Rey y dale gracias a Jesús por haber cargado todo eso. Fue impresionante. Dilo con tus palabras. Adóralo. Amén. Tenemos donaciones de mesas. Gloria a Dios. Tenemos donaciones de sillas. Las sillas que tenemos aquí adelante también nos donó un hermano, 2 hermanos. Gracias por eso. Les decía yo que multimedia también ya se activó y ya puso una pantalla aquí enfrente para que los de la alabanza que no se sepan la letra, no se crean, para que el predicador pueda ir viendo los pasajes bíblicos. Lo mismo que pasa acá atrás en la pantalla, está aquí adelante. Alguien me decía: pastor, no se ve. No te preocupes, cuando te toque predicar lo vas a ver. No te creas, igual te puedes acercar aquí al frente y vas a ver ahí la pantalla. Así que gloria a Dios, ya pasaron la consola para la parte de atrás y la computadora, así que ya se están preparando. No sé quién, hoy llegué a la iglesia y veo estos ramos de flores muy bonitos. Gloria a Dios, no sé quién los donó. Quien sea que los haya donado, gracias. Gracias por esa maravillosa ofrenda. Gracias, hermanos, por todo lo que están haciendo. Hermano, vamos a quedar despedido. Levántate por favor y levanta tus manos. Si gustas levantarlos, no es obligatorio. Levanta tus manos y vamos a quedar despedidos. Que el amor, la comunión y la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que a partir de hoy y hasta que el Señor venga, te encuentre a ti y a mí creyendo en el perfecto sacrificio de Jesús, creyendo que toda la ira de Dios fue puesta sobre su Hijo y haciendo efectiva Isaías 54, 9 y 10 en nuestra vida, creyendo el juramento que nunca más se enojará con nosotros. Y todos los que lo creemos decimos amén. Gloria a Dios. Dar un fuerte aplauso al Señor.